Muy bien, hablemos un poco de los números. En esta ocasión hablaremos de los números reales. En este sentido, identifiquemos un primer ejercicio, más bien es el agrupamiento de los números. Conforme observamos, tenemos el número de los reales. Este primer conjunto, donde encontramos diferentes elementos, los cuales nos van a permitir identificar a los números naturales, con los cuales podemos contar para agrupar y contar, ¿verdad? Y clasificar. Pero posteriormente muchas operaciones no se requirieron, se han requerido de contar con otras operaciones que impliquen los números enteros, negativos y positivos. Y bueno, en este actuar nosotros vamos a ir identificando entonces que tenemos el conjunto de los números reales y que bien nos permite tener elementos para identificar a los números naturales, los cuales podemos identificar como los números, cualquier de los números. Pero después venimos los números enteros. Los números enteros, los cuales podemos involucrar a los valores negativos, incluso involucramos al cero y valores positivos. En el conjunto de operaciones, involucrando diferentes números y operaciones, encontramos la representación de cantidades que pueden ser representados mediante fracciones o en el resultado de valores decimales. Ese es el valor de los números racionales, valores positivos o negativos. En este sentido, pues encontramos el conjunto de los números racionales. Más allá encontramos los números reales, representados por constantes, valores que pueden ser expresados mediante una relación con un significado particular y que bueno engloba a todos los conjuntos naturales, enteros y racionales. En ese sentido hablamos del conjunto de los números. Con estas ideas podemos hablar del conjunto de los números reales, todo el conjunto de los números involucrados y que conocemos y que podemos representar. Y esto significa que podemos resolver, realizar operaciones con los diferentes números y que en función de estas operaciones nosotros identificamos, al estar involucrando las diferentes operaciones, al sistema de números reales. Con estas pautas nosotros nos acercamos entonces a identificar que encontraremos propiedades, las propiedades del sistema de los números. En esas propiedades tenemos la de la adición y la de la multiplicación, y en correspondencia la de la diferencia y la división. Esos son casos particulares que bueno, veremos y que estamos revisando en este aspecto la ley, las diferentes propiedades, las diferentes leyes, en el que a partir de los números, que identificando como números reales, el resultado va a ser un número real, tanto para la suma como para la multiplicación. También encontramos las propiedades de la ley asociativa, en el que podemos encontrar un arreglo de números, los podemos agrupar, hacer las operaciones y podemos hacer un reordenamiento con este agrupamiento, y implica que es una similitud o una igualdad en los resultados. Situación semejante para la multiplicación. Bueno, eso es de manera solamente de manera de mención, para ir avanzando, identificando algunas propiedades interesantes, como la propiedad de identidad. En el caso del número de la suma, hablamos de la identidad aditiva, donde implica que un número cualquiera sumado por el cero me va a dar otra vez el mismo número. Y también encontramos que en caso de multiplicación, cualquier número que multiplique por 1
va a ser igual a la cantidad, a una cantidad A, cualquier cantidad. Y bueno, tenemos la propiedad, algo interesante que debemos de observar, la propiedad del inverso. En este sentido, la propiedad del inverso implica que un número, al ser sumado por ese mismo número en sentido contrario, da como resultado el 0. Y en el caso de la multiplicación, el inverso, multiplicar una cantidad por su inverso, me va a dar igual a la unidad. El resultado va a dar la unidad. Esas propiedades muy interesantes que vamos a ir utilizando. En este aspecto también encontramos la ley cancelativa o anulativa y la ley de multiplicación por cero en el caso de la multiplicación. Bueno, a grandes rasgos, que me va a permitir identificar entonces que las propiedades están en función de la suma y la multiplicación. Por consecuencia, diremos que la diferencia o la división son el resultado de la operación de las correspondientes operaciones. En este caso, la diferencia no es otra cosa que la suma de las cantidades de una cantidad A más el valor de una cantidad B por con signo negativo. Y en el caso de la división es el producto de A, más bien A entre B es igual al producto de A por el inverso de una cantidad B. En ese sentido, estas son nuestras pautas para realizar nuestras operaciones.